Muy bien, muy buenas tardes, muy buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora que nos vean. Aquí estamos en un episodio más de A través de la ventana de recursos humanos, siempre con temas muy interesantes y con la única intención de transmitir conocimiento a todos los que nos ven y nos escuchan. Nos pueden seguir, suscríbanse en YouTube a través de la ventana de recursos humanos o nos pueden escuchar cuando vayan en el carro, en el tráfico, en Spotify, también estamos por ahí. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en un interesantísimo tema del día de hoy que creo que debemos profundizar más en nuestras comunidades. Creo que, bueno, ya irán viendo después de que se presente el invitado lo profundo del tema y creo que nos falta muchísimo por investigar y aprender y transmitir. Bienvenido. Muchas Adelante, gracias. Omar de DT Consultores. Omar Navarro y Ernesto Huerta de Gencan Consultores, estamos aquí para transmitir información de recursos humanos. Adelante, Omar. Gracias, Ernesto. Buenas noches. Pues hoy tenemos con nosotros a Tirso Amante Jerez. Él es licenciado en Sociología por la Universidad de Sonora. Ha sido productor y conductor de noticias, asesor de comunicación en empresas y organizaciones civiles. Ha participado en investigaciones sobre problemáticas relacionadas a los roles de género y actividades productivas en condiciones vulnerables. Ha participado en numerosos proyectos independientes de comunicación en las empresas, ha sido activista de derechos humanos y ahorita está en una pausa porque tiene una encomienda bastante grande, difícil, que es el director de Radio Sonora. Bienvenido, Tirso, perdón. Y pues vamos hablando de este tema tan importante actualmente en las organizaciones, algo que como platicamos al inicio, hay mucho desconocimiento, hay mucho malentendido y sobre todo una palabra clave que usaste, que era... ¿Cuál? ¿Cuál de todas? ¿Cuál es la palabra clave? No, pues primero muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto que me hayan invitado. La verdad es que cuando me contactaron pensé que qué interesante, porque yo nunca he platicado con personas específicamente que se dediquen al tema de recursos humanos, pero sí lo veo el tema del género desde otras trincheras, ¿no? Inclusive pues ahora que a mí me toca ser director de una institución y que por primera vez me vinculo al mundo de los recursos humanos y que pienso qué importante es tener recursos humanos en una institución, porque llegué y no había nadie de recursos humanos. Y a la luz de todas estas exigencias que creo que muchos colectivos están impulsando, ¿no? Sobre todo en legislación, en materia laboral, derechos laborales y la visibilización de la existencia de estas comunidades, que yo creo que las empresas, platicábamos de la brecha generacional, estamos 3 generaciones aquí. 3 generaciones. Ajá, tres generaciones aquí, y eso es bien interesante porque creo que las empresas que siguen en estas transiciones de quienes las dirigen o quienes están en los altos puestos de la administración de las empresas, pues no logran comprender muchas veces el tema de las pugnas por el reconocimiento de las identidades de género, pero a mí también me parece que del otro lado se exige mucho cuando se explica poco también. Exacto. O sea, yo creo que del otro lado se demanda una exigencia cuando no se han ido a plantar para tratar de explicar, en este caso, por ejemplo, las empresas, de qué se tratan las exigencias. Las diferencias en la educación puede ser, ¿no? Perdón, sí. Pero creo que Ernesto iba a comentar. Sí, educación, pero déjame partir con algo irreverente. O sea, yo creo, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que estamos en México, vamos a dejar otros países fuera, pero yo creo que estamos en una sociedad machista. ¿Qué piensas de eso? O sea, que aún estamos ahí. Sí, y de hecho, si me permiten, también podría partir un poco de qué entendemos por género, porque de pronto a lo mejor podría parecer muy básico, pero yo creo que es un buen punto de partida, porque puede ser más complejo de lo que pensamos. Yo creo que sí, que vivimos en una sociedad machista y todavía más complejo aún, patriarcal, donde verdaderamente toda la estructura de lo que se espera del desempeño de cualquier persona, hablo de desempeño en este caso de lo que podría ser una empresa, pero también en el desempeño de los roles sociales establecidos, están decididos por los hombres. Entonces,
Sí creo que al hablar de género, lo explicaría así de manera muy breve, tratando de entender que el género muchas veces es algo que se liga, en este caso al hablar de diversidad, por ejemplo, se liga directamente, por ejemplo, a la preferencia sexual, cuando no tiene nada que ver, porque el género realmente es únicamente la forma en la que una persona expresa, pues, su género. Vivimos en una sociedad que asimila el género como algo binario, o sea, hombre, mujer. Y los colectivos, o las colectivas ahora, o colectives, en el lenguaje incluyente, nos han enseñado que también hay personas que no se identifican con un género o con otro, y se identifican como personas no binarias. O sea, dicen, puede ser desde una persona que habría que preguntárselo a ellas, yo no soy una persona no binaria, yo soy una persona que se identifica como hombre y me siento bien con ello, pero tengo muchas amigas y amigos, amigues en este caso, que dicen que no tienen un género que coincide con el binarismo, Con el ¿no? binarismo. Con lo que se ha desarrollado en la sociedad como lo que es o uno o lo otro, sino que hay gente inclusive que ni siquiera no se define como no binario, sino que se define como fluido, como género fluido. Ok, interesante. ¿Sí? ¿Y Sí. qué quieres decir con eso de fluido? ¿Que va y viene? Pues yo les podría contar lo que entiendo, porque no soy una persona de género fluido, pero lo que yo entiendo sobre esta identidad, porque son identidades de género, en el caso de las personas no binarias es que no están de acuerdo con una o la otra identificación. Y hablemos de leyes. Argentina, por ejemplo, que es uno de los países que tiene más leyes de avanzada en el tema de género, sobre todo en el aspecto laboral y de identificación en cuanto al DNI, o sea, a la identificación que expide el gobierno, ya existe el término X. Okay, por ejemplo, o sea, género X, que sería el equivalente a no binario. Hay países que ponen NB, N/B, no binario. El presidente de Argentina, el presidente argentino Alberto Fernández, tiene un hijo, bueno, en este caso, un hije, que fue de las primeras personas en todo el país que se cambió el género a NB, no binario. Interesante eso. Pero dijiste una cosa que a mí me parece muy interesante. Dices, no necesariamente lo inclusivo es esa identificación, no necesariamente lo inclusivo significa pues que te identifiques con el L, G, T, B, T y no sé qué tantas otras letras existen, sino que es mucho más profundo. Y eso es lo que creo yo que es la carencia que existe en las sociedades y sobre todo en las empresas. Sí, creo que esto nos liga a lo que Omar me preguntaba cuál era la palabra clave, y no sé si esta era, pero yo dije que se simulaba mucho. Se simula mucho en la inclusión. Pues partiendo de ahí y respondiendo a la pregunta, Ernesto, creo que hay algo, las empresas, no mintamos, pues obviamente buscan como generar una imagen social, ¿no? O sea, lo que podríamos identificar, por ejemplo, con estos sellos que se acreditan como, por ejemplo, como empresa socialmente responsable, ¿no? Sí. No conozco cuántos porque no me dedico, no estoy en ese giro laboral, pero sé que hay varias como categorías, como varias acreditaciones que te hacen a ti una empresa que cumple con ciertos criterios de inclusión, de respeto a los derechos humanos, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo creo que a nivel de mercadotecnia, aquí ya me paso más que a las relaciones interpersonales, a la parte de la mercadotecnia, pues existe, por ejemplo, esto que en un concepto se utiliza como el rainwashing, ¿no? O sea, como, está el mes del orgullo, entonces ese mes hacemos un montón de campañas de inclusión, muy mal, no lo hagan. Hacemos un montón de campañas de inclusión, cuando en realidad al interior, desde la parte de recursos humanos, no existe esa inclusión en la empresa. Pero te metes a las redes sociales de la empresa y todas las portadas de las redes sociales, el logo de la empresa está pintado de color arcoíris y bla, 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 pero a la hora te das cuenta que, por ejemplo, no hay ninguna persona trans trabajando. Vuelvo al caso de Argentina. En este gobierno de Alberto Fernández se legisló lo que se le denominó cuota trans. Y el 3% de la administración pública federal de Argentina tiene que estar ocupada por personas trans. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es una persona trans? Una persona trans
es una persona que hoy día asume una identidad de género que no coincide con la identidad de género que le fue asignada al nacer. Okay. Es decir, nace un bebé, tiene pene, tiene vagina. Entonces él inmediatamente médicamente dicen, tiene vagina, es mujer, tiene pene, es hombre. Y actualmente esa persona dice que fue registrada con sexo masculino, dice, no, soy una mujer. O si fue identificada con sexo femenino, hoy dice, no, soy un hombre. Y ojo, entender esta parte puede ser complejo, pero no se trata de una transición, no es que un día supieron, siempre fueron eso. Sin embargo, se les asignó. Se cree muchas veces esta idea de que tenían un cuerpo equivocado, pero no es tener un cuerpo equivocado, sino que más bien es, yo siempre fui un hombre, yo siempre fui una mujer, siempre lo supe y se me asignó otro género al nacer. ¿Es complejo? Sí, Muy es complejo, pero es la realidad de la empatía, de entender que esto existe. Y de ahí se desprenden, creo que los derechos humanos que mencionabas hace un momento, ¿no? Porque a veces esos derechos humanos no se van transformando conforme se va transformando la sociedad. Claro. Y entonces eso repercute, digo, en la sociedad por supuesto, pero en las mismas empresas, ¿no? Sí. Y empiezan las diferencias de los géneros, las diferencias con las personas que están ahí. Y falta profundizar, ¿no? Creo yo que eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que las empresas no aceptan o no buscan, más bien no buscan, quizás sí lo aceptan, la capacitación adecuada. O sea, yo creo que si una empresa quiere capacitarse para entender todo esto, debe buscar a los y les protagonistas de las historias. O sea, es decir, si quieres una capacitación para entender cómo debes de tratar a tu personal trans, pues contacta a una organización de personas trans que te explique qué es ser trans, cómo tratar a una persona trans. O sea, por ejemplo, yo hasta hace poco no lo sabía, pero yo antes pensaba, por ejemplo, en una persona trans, o sea, cuando yo los veo a ustedes dos o ustedes me ven a mí, claramente tenemos características masculinas y no tenemos de alguna manera la duda de que nos asumimos con un género masculino. Pero ¿qué pasa cuando yo veo, por ejemplo, a una persona que tiene muchas características en su vestimenta, en sus elementos culturales muy femeninos, pero que de alguna manera, y hasta dudo, ¿no? Yo antes pensaba que era equivocado preguntarle a una persona con qué artículos te identificas. O sea, la pregunta correcta aquí es, no se me van los artículos, es ¿cuáles son tus pronombres? Esa es la pregunta. Entonces yo normalmente mi respuesta sería, mis pronombres son él, mis pronombres son masculinos, él. Y hay personas que utilizan pronombres neutros. Entonces yo acabo de aprender no hace mucho en este último año que no es nada incorrecto preguntarle a una persona cuáles son sus pronombres. Ahora, ahí empieza uno de los problemas en las organizaciones cuando no están preparadas para eso. Hablamos de capacitación y creo que ese es un punto muy importante, ¿no? El educar a la gente que trabaja en tu empresa acerca de todo esto, y yo creo que no se profundiza, pero empiezan las diferencias de género desde la contratación. Sí. El reclutamiento, porque yo sé que hay empresas que desechan los currículums de personas que son no binarias, ¿no? Porque no saben lo que puede crear dentro de la sociedad de la empresa a la hora de sus comportamientos. Sí, hay temor ante lo desconocido, ¿no? Hay temor, eso, y porque no están preparadas. Y más aún, creo que las empresas ni siquiera han establecido código de ética en donde incluyan todo ese tipo de cosas que debería ser un tema de inicio, no solamente en el reclutamiento, sino desde el código de ética de inclusión en todos esos aspectos, ¿no? A ver, yo veo que Omar le quiere estallar la cabeza. Creo que me quiere preguntar algo. No, la verdad no, tenía unas preguntas, pero se han ido contestando. Yo creo que lo que comenta Ernesto es muy importante. No estamos preparados y sí estamos simulando. Totalmente de acuerdo contigo. Si queremos adoptar esta cultura de respeto, de inclusión, imagínate, tenemos que cambiar hasta los memos, ¿no? Porque dicen él o la. Claro. No hay un le, si es correcto así. Sí. Entonces, imagínate, ¿no? Tienes que cambiar publicaciones, tienes que cambiar procedimientos. Entonces... Membretes, todo. Todo, ¿no?
todo. O es miedo a lo desconocido o es falta de preparación. Para mí es falta de preparación. O es rechazo. O es rechazo. Inclusive, ¿no? Entonces, Pudiera haber rechazo de alguna empresa, dependiendo, creo yo, de los liderazgos, ¿no? Dependiendo mucho de los líderes que estén ahí, los ejecutivos, directivos, exacto, dueños, lo que sea, ¿no? Ya no estamos hablando de tener un tercer baño, pues. Claro. O sea, el tener un tercer baño es lo más sencillo que puede haber. Pero el tema justo es que esa no es la... Ajá, como O sea, justo eso sería lo más sencillo. Esa sería la Pero eso simulación. no es pues, una ¿no? solución. Exacto. O sea, a ver, me voy a adentrar en otra parte quizás. Tal vez cuando ustedes me decían género, todo el mundo esperaba en la conversación que fuera algo como de hombres y mujeres, o la brecha entre hombres y mujeres, ¿no? No, Pero creo que es mucho más complejo. Mucho más profundo, inclusive. E inclusive ahora que Omar hace estas puntualizaciones, a mí me hace pensar inclusive en el objetivo de las empresas, porque, o sea, a ver, en una sociedad capitalista como la nuestra, donde se busca la competencia en el desempeño de los trabajadores y las trabajadoras, lo lógico sería que rompiéramos el estigma de las barreras de género para la búsqueda de los mejores perfiles. O sea, a mí me parece que en un modelo por competencias como es el que vivimos, tendría todo el sentido quitarnos las vendas de tapujos y mordazas moralinas para pensar inclusive hasta en las mejores ganancias para la empresa, porque curiosamente podría ser que no estemos, como decías tú, por ejemplo, Ernesto, o sea, recibimos una solicitud y de pronto nos encontramos en la solicitud, en el área de recursos humanos, me imagino, una solicitud que dice que una persona se identifica como no binaria. Entonces, yo creo, me imagino que la respuesta más común de quien recibe el primer filtro sería decir, híjole, ay cabrón. ¿Cómo le hago? Ni siquiera sé qué es ser no binario. Exacto. Entonces, de entrada digo, pues muy preparada esta persona, pero mira, por quitarme de problemas, mejor lo descarto. Es que sí puede ser. Claro, yo me imagino que puede pasar. Digo, pero es una realidad. ¿no? Es una realidad, pero por el otro lado, yo he estado viendo, por ejemplo, empresas manufactureras, ¿no? Aquí en Hermosillo, en donde la empresa tiene cuotas para contratación de todas estas, y festeja o celebra, más que festejar, Y presume. que son inclusivas. Pero llega un momento en las empresas que, por ejemplo, una manufactura de actividad pesada, ¿sí?, que tienen una cuota para contratar de todo tipo, mujeres y demás, resulta que no encuentran mujeres que tengan preparación para ocupar ciertos cargos con el perfil técnico que las mismas universidades, tú vas a buscar ingenieras, ¿no?, por decirlo así, y no encuentran el nivel suficiente. O, por ejemplo, una empresa automotriz busca ingenieras mecatrónicas, pero no hay suficientes, entonces no cubren la cuota. Voy a decir algo polémico porque a lo mejor no. Ojalá que mis amigos, amigues no se enojen, pero es la verdad, coincido con tu punto de vista. O sea, mira, aprovechando el espacio en el que estamos, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Entonces, cuando yo digo que soy activista en pausa, lo digo en serio porque yo me dedico realmente ya ahora de tiempo completo pues a dirigir una institución. Y además, como es una institución pública, pues debo ceñirme a ciertas posturas institucionales que me impiden de alguna manera estar. O sea, tengo que tomar una decisión y la decisión que tengo es estar de este lado ahora. Estando de este lado... De cantinero. De cantinero, no de borracho, donde me ha tocado tomar decisiones sobre elegir personal para la contratación de personal, me doy cuenta que efectivamente, por ejemplo, si yo me doy cuenta que tenemos un 70% de varones en la nómina, entonces yo digo, bueno, pues las nuevas contrataciones voy a buscar que sean mujeres. Exacto. Para nivelar. Y de pronto te encuentras con que no encuentras mujeres que cumplan el perfil. Digo, no es que no existan, pero seguramente no se enteran o no sé qué sucede, pero ciertamente hay una dificultad. Es que, bueno, sí la hay. Por supuesto que la hay. O cuotas, por ejemplo, para personas con discapacidad. Por ejemplo, también. Que es una realidad, o sea, es decir, sí, claro, yo puedo, o sea, yo no tengo ningún inconveniente en contratar a una persona con discapacidad,
pero no encuentro una persona con discapacidad que además técnicamente cumpla con los requisitos para el perfil de puesto. De competencia. Fíjate O sea, de pronto es complicado también, es verdad. Quienes me han educado en Es este verdad. tema son mis hijas. Un saludo para mis hijas. Ellas en este tema de la inclusión, diversidad de género, etc. Son expertas, no comparado conmigo. Gracias. Uno de los temas que siempre ha estado en discusión es ese. Yo, en lo personal, estoy muy en desacuerdo que tengamos que tener una cuota, por ejemplo, la Cámara de Diputados, senadores, ¿no? Diputados trans, diputados, bla, bla, bla. No necesariamente el mejor perfil. Pero bueno, tenemos que tener gente que hable por sus políticas, por sus comunidades, que para eso son los representantes sociales. Pero pues es el mismo problema, ¿no? De repente tenemos diputados de las comunidades LGTB más que no están capacitados para ello, ¿no? Tanto hombres como mujeres y comunidades LGTB. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Yo creo que ese tema es definitivamente polémico, a veces difícil de explicar. Creo que muchas veces las personas que están en la representación de esas posiciones no han sabido posicionarlo bien. Y me explico. En materia de política pública, ese tipo de políticas, se les llaman acciones afirmativas y buscan efectivamente como nivelar el piso, es decir, como comenzar de manera forzosa, digámoslo así, una transición hacia la participación de estos sectores de la población. Yo creo que sí tienen un sentido y me explico por qué. En el caso de las mujeres, que es donde me parece que es más visible, que se presume muchísimo, ¿no? O sea, inclusive esta legislatura actual del Senado y la Cámara de Diputados se llama legislatura de la paridad. Entonces, o sea, lejos de caracterizarse por otra cosa, se caracteriza por ser la primera legislatura paritaria. Entonces, sí creo que es importante que hayan existido leyes. ¿Por qué? Porque históricamente las condiciones sociales e institucionales habían, digamos, puesto trabas sociales para que las personas con ciertas características llegaran a esas posiciones. Si nos vamos al caso específico de las mujeres, el hecho de que la mujer socialmente esté asignada, por ejemplo, a las labores del hogar, a las labores de cuidado. Labores de cuidado, entendamos, de hijos y de familiares. O sea, por ejemplo, ¿quién regularmente se queda en la casa a cuidar de la abuela o de la suegra o de la mamá enferma o vieja con alguna enfermedad que con una discapacidad motriz, por ejemplo? Pues son las mujeres. Entonces, el hecho de que socialmente se hayan asignado por muchos años el desempeño en estas actividades simplemente por el género, creo que sí genera una deuda, bueno, más bien que una deuda, genera condiciones estructurales que generan una reproducción de que las mujeres de alguna manera estén condenadas a desempeñarse en esas funciones en la sociedad. Entonces, sí creo que estas leyes vienen como de tajo, como a poner un muro a la inercia del enrolamiento de las personas con ciertas características en ciertas funciones en la sociedad. Entonces, de pronto puede parecer abrupto y de pronto puede ser el cuestionamiento pero es que no es la persona más preparada para desempeñarse. Pero luego si nos ponemos un poco más quisquillosos a analizar y vemos la calidad de diputados que hemos tenido históricamente en el país, pues tampoco creo que que cuando eran solamente hombres, tampoco creo que llegaban los más preparados. Entonces, digo, de alguna u otra manera, como estos golpes de timón en la dirección del rumbo de la sociedad, creo que tienen muchos cuestionamientos, pero creo que al final tienen muchos más beneficios porque vienen a cambiar la inercia del rumbo. Entonces, quizás tiene muchas aristas de análisis, pero creo que al final de cuentas sí viene a tratar de nivelar la balanza estructural. Y una de las cosas que pasan en las empresas es que muchas veces por cuestión de costo no se meten a tratar de tener ambientes de trabajo inclusivos, ¿no? Porque, por ejemplo, pues tiene que salir una ley para que todas las empresas tengan un cuarto de lactancia, ¿no? Por ejemplo. Que en realidad hace poco fue tema, creo, ¿no? Es un tema todavía porque no es una obligación. Lo tienen muchas empresas, pero yo creo que la gran mayoría no lo tienen. Eso es una. La otra es la igualdad de salarios, por ejemplo, ¿no? A trabajo igual,
regularmente escogen hombres porque estamos en una situación de esa naturaleza. Por ejemplo, las empresas de manufactura que te decía, pues son ingenieros y son aquellos que tienen más experiencia. Y muchas veces la mujer, lo que yo veo es que la mujer muchas veces no escoge o decide ni siquiera progresar dentro de la empresa porque se va a ver limitada a los horarios, por ejemplo, ¿no? O si tiene hijos, o si quiere seguir estudiando, ¿no? Lo del hombre pues se dedica a estudiar más y la maestría y no sé qué onda, y son más flexibles en las cuestiones de viajes porque no tienen hijos, o si tienen hijos, pues la mamá los cuida, y es eso, por eso decía yo de la sociedad machista, pues creo que se refleja en las empresas también, ¿no? Sí, yo creo que si hubiera una feminista en la mesa, tengo bastantes amigas feministas y me han enseñado mucho. Y yo creo que para nosotros los hombres es muy difícil poder comprender la realidad de las mujeres. Sin embargo, también yo por mucho tiempo tuve mucho miedo de opinar acerca del feminismo porque consideraba que no era un tema en el que nosotros teníamos que participar. Pero ahora creo que estuve muy equivocado por mucho tiempo y realmente creo que justo estas reflexiones son importantes entre hombres para tratar de poder compartir quizás lo que tú has escuchado, lo que tú has escuchado, lo que yo he escuchado y tratar de tener una introspección, ¿no? De esa manera llego a la conclusión sobre lo que mencionas, que las mujeres realmente sí tienen una doble carga. O sea, la mujer desempeña en la sociedad, la mujer que trabaja, que tiene la oportunidad o que decide o que está obligada a trabajar en el mundo laboral y que también tiene una familia, tiene una doble carga. O sea, seamos realistas. Por ejemplo, creo que si nos vamos inclusive a estadísticas lo podemos comprobar, de que regularmente, por ejemplo, en un divorcio, quienes se quedan con los hijos pues son las mamás regularmente. O sea, por ejemplo, en mi caso familiar. O sea, mis papás se divorciaron muy pequeños y quien se quedó con la carga de la crianza fue mi madre. Entonces, creo que esto pasa mucho en los hogares y justo es esto. Lo dices bien, pues. Yo creo que no es que la mujer no quisiera tener un progreso al interior de la empresa y ocupar cargos ejecutivos y tener un mejor salario. Es el tema de que al final de cuentas también tiene a su cargo la crianza, claro, y de una familia, ¿no? Entonces, y luego creo que el costo social es bien canijo, porque luego vemos por el otro lado que se estigmatiza a la mujer que no está pendiente, entre comillas, abandona el video, abandona claro, a sus hijos, ¿no? Porque entonces, mira qué descuidada, mira qué madre tan desnaturalizada, trabaja todo el día, no está en su casa, suegras, ¿no? ¿Quién está criando a sus hijos? Entonces, pues tú te quedas pensando, caray, o sea, ve la mujer, es madre soltera, está sacando adelante a su familia, pero también se le juzga porque no está en casa. Entonces, pues, o sea, se le juzga por todos lados. ¿Cuántas exigencias hay hacia el desempeño de la mujer, no? Sí, sí. O sea, y fíjate que a pesar de que en el mundo, porque hablo en el mundo excluyendo a México, la mujer ha ido progresando a niveles importantes, a niveles ejecutivos. Pero en México, por ejemplo, tenemos que el 7.5% de las mujeres llegan a estar en el consejo de administración de una empresa, ¿no? 7. El 7.5%. Pues bien poquito. Y el 20% es a nivel mundial. Menos de una de cada. O sea, estamos completamente lejos, pues, ¿no? Y eso implica salarios, progreso o creencia de que pueda ser una ejecutiva de buen nivel y de resultados, ¿no? O sea, pudiera ser eso también ahí. Sí, yo creo que el campo que yo disfruto mucho y que de alguna manera estudio es más bien el de la política. Y justo en ese caso, voy a dar un ejemplo muy polémico. Lo voy a hablar en contexto electoral. Estamos en un bar. En contexto electoral. Fíjense que en la elección del 2021, cuando Célida López buscaba la reelección, yo creo que Célida tuvo un elemento en campaña que fue de mucho peso, y lo digo en serio, podemos o no estar de acuerdo, aquí lo discutiremos, que pesó sobre ella para no ganar la reelección. La colalé. Sí. ¿La qué? Sí. Chiste, No. ¿La qué? El haber bailado. A bailar la colalé en las... Fíjate, les voy a decir por qué. Ojo, también, porque a mí, yo parto de que toda opinión debe de estar en la honestidad, y a mí me interesa que quienes escuchan este podcast también sepan que yo
pues desempeño un puesto en la función pública, que milito en un partido que es Morena, que es un partido de izquierda, o bueno, hay muchos militantes de Morena que no son de izquierda, pero yo sí lo soy, y soy progresista. Y sí creo, sí vi, porque inclusive lo discutí con señores, o sea, con adultos mucho más grandes que yo, es decir, personas que me doblan la edad, como puede ser el caso de Ernesto. Un poquito más de la mitad. Que la opinión fue, cuando yo vi a Célida bailando la cola Les, en uno de los cierres de campaña, la verdad que a mí me pareció muy gracioso y lo único que pensé fue, qué bien baila Célida. Pero luego de pronto, o sea, jamás hubiera afectado para mí en mi toma de decisión de mi voto si Célida bailó o no la cola Les. Para mí tampoco hubiera sido... Pero ojo, cuando platiqué con personas del mismo partido que me doblaban de edad, muchos dijeron, híjole, qué poco seria. Pero ¿cómo es posible? Espérate, y yo me acordé después que qué popular se hizo Pancho Burques en sus tiempos. ¿De acuerdo? Por bailar en las colonias con las señoras. Entonces, yo la única diferencia que puedo identificar es que Pancho es hombre y Célida es mujer. Qué lástima, Y ¿no? yo creo que le pesó, de verdad. Y de verdad lo escuché. Mi mamá me contó que en sus grupos de WhatsApp, por ejemplo, muchas de sus amigas opinaron, yo iba a votar por Célida, pero se me hace que es una vieja ridícula. O sea, yo de verdad sí creo que es muy diferente. O cuando un político, por ejemplo, se toma fotos con niños, no es lo mismo que lo haga una política o un político. O sea, como que es difícil. O ciertas cosas en políticas, cuando lo hace un hombre, es cuestión de debilidad. Si lo hace una mujer, es naturaleza, es la esencia femenina. Y ahí van los intercambios, ¿no? De actitudes y de cuestiones. Y supongo que se da lo mismo en las empresas. Da el ascenso una mujer a una posición ejecutiva. Si es guapa, pues seguramente se está acostando con alguien. Ese es el pensamiento común de todos los trabajadores de la empresa. Y si es fea, pues entonces seguramente es porque no sé cuál es el criterio. No está preparada. No estaba preparada, o tenía que poner a una mujer, o bueno, de seguro es porque es familiar de, o es amiga, o es tal. O sea, creo que sí hay aún estas cuestiones muy marcadas con respecto a qué pasa cuando ante la sociedad lo hace un hombre y qué pasa cuando lo hace una mujer. Definitivamente. Y bueno, hablar de política sería muy Me invitan en otra ocasión a hablar de política. Sí, muy difícil. Yo nomás quería poner el ejemplo. Difícil, pero es un ejemplo que yo creo que se da dentro de las empresas, ¿no? Sí. Y yo creo que para lo que estamos, pues, es que recursos humanos vaya entendiendo un poco más cada vez y convenza de alguna manera a sus comités operativos, ¿no? Para poder decir qué tenemos que hacer internamente para realmente ser inclusivos. Porque, digo, nos topamos con memes en donde dicen, no, pues inclusivo es porque hablo con la E, ¿no? Claro. O inclusivo es porque acepto de todo tipo en mi restaurante o en la empresa. Pero eso no es ser inclusivo a profundidad. O sea, tenemos que hablar de lo que ya dijimos del código de ética, tenemos que hablar de las facilidades para hombres y mujeres en el desarrollo, de la capacitación que mencionaste, porque creo que ahí hay algo de clave, ¿no? De que no estamos educados para eso. Menos cuando estamos hablando de una variedad de generaciones en el mismo centro de trabajo, que realmente, pues, ¿quiénes están arriba? La generación X, la generación de baby boomers, aunque ya vayan saliendo, siguen estando ahí. Y poco entendemos a los millennials o a los Z o a los que vienen después, ¿no? Los generación T o como se llamen, ¿no? Yo estoy dando clases ahorita y mis alumnos, que les llevo 10 años, piensan totalmente distinto a mí. O sea, me sorprendo muchísimo de por primera vez entender un poco a mi mamá cuando me hablaba de no entenderme o de cosas. Porque por primera vez yo me topo ante personas que sigo viendo jóvenes, porque yo no me asumo que todavía estoy joven, pero sí estos 10 años marcan una diferencia bien grande. Entonces, sí creo que hay que, en primera instancia, yo diría, la capacitación con las personas adecuadas. O sea, hay que buscar, las empresas tienen que voltear a ver a quién les capacite. O sea, por ejemplo, hay un colectivo en Sonora que se acaba de constituir como AC, que se llama Sonora Trans.
Sonora Trans es una asociación civil que está dando escuelas para padres. O sea, es decir, por ejemplo, padres que sus niñas, sus hijas, hijos, hijes, les manifiestan desde muy temprana edad que son niña o niño cuando se les asignó el género contrario, por ejemplo, o que no se identifican, o que desde muy temprana edad, de verdad cuando digo muy temprana edad, les quisiera comentar que esto ya se presenta desde los 4, 5, 6 años. Y afortunadamente, creo que la gran experiencia de casos que yo he sabido, que son muchos, no son poquitos, es que los papás, inmediatamente creo que son papás mucho más jóvenes de otra generación, toman la iniciativa de buscar que les expliquen. O sea, quiero entender a mi hijo. Yo creo que las empresas tienen que demostrar que están del lado de la inclusión, que están del lado del reconocimiento de la diversidad en la sociedad. Y también creo, como última conclusión, algo que hemos venido comentando, que toda aquella empresa que desee verdaderamente iniciar su tránsito hacia ser una empresa que respeta los derechos humanos de sus colaboradores, tiene que ser una empresa que se tiene que acercar a la sociedad civil organizada que está poniendo estas demandas sobre la mesa, porque son esas mismas organizaciones quienes le están diciendo a los tomadores de decisiones qué leyes tienen que construir. Entonces, qué mejor que esa misma comunidad sea la que le diga a las empresas cómo generar verdaderamente una inclusión sin simulación. Entonces, pues eso, yo creo que esa sería mi conclusión, que tienen la oportunidad de adelantarse, de demostrar que pueden ir a la vanguardia, y 2, que se acerquen a las organizaciones. Y que no es malo. Y que no es malo. Que es algo de nuestros días. Y que en la medida en la que aceptemos que todos somos diversos y que vivimos más felices sin preocuparnos por qué hace el otro en su vida privada, yo creo que eso es, o sea, yo de verdad que vivo muy tranquilo pensando que a mí no me preocupa qué hace cada quien en su vida privada, y yo puedo tener conversaciones con cada persona y respetar sus puntos de vista por más distintos que sean a los míos, siempre y cuando existe esta frontera de respeto donde se entienda que la diversidad humana precisamente radica en eso, en la diferencia de pensamiento. Y no precisamente eso va a impactar negativamente la productividad, ¿no? Al y contrario. que hay diversidad, imagínense que vos dices que todos pensamos lo mismo, no tendríamos nada que conversar en la borrachera. Así es. Men in Black. Omar, ¿algún Híjole, comentario no, la final? verdad, agradecidísimo con tu participación, Tirso. Creo que son temas bastante actuales, pero fuera de lo polémico son bastante interesantes para poderlos empezar a aplicar, porque sí, como decíamos al inicio, vamos años luz atrasados en este tema, ¿no? Desde luego que comparto la opinión de que debe ser en un piso de respeto, la diversidad, la inclusión, todo eso. Pues es algo que está y que no es una moda como el reggaetón, pues, ¿no? Que es algo que... Sí, de pronto me parece que al interior, y lo digo también un poco desde las instituciones, ojo, las instituciones públicas también tienen una gran deuda, O sea, no es verdad que el sector público esté 35,000 veces más avanzado. Claro. O sea, no es cierto. O sea, es muy curioso porque yo llegué a Radio Sonora, y lo reconozco en este podcast en exclusiva. No había protocolos, no había esto de lo que estamos hablando. O sea, lo hemos empezado a implementar ahora que llegué yo, que no es que, porque llegué yo, no, pero de alguna manera soy el primer director que viene con esta brecha generacional entre otros directores, que ha tenido el acercamiento, que a pesar de que yo no soy una persona no binaria o transgénero, etcétera, no lo soy, pero afortunadamente he tenido la oportunidad de coincidir con muchas de estas personas, de escucharles, de aprenderles muchísimo. Entonces llego acá y me encuentro con esta realidad. Por ejemplo, vuelvo al caso de mis alumnos. Lo primero que yo hice, y me pareció, yo de verdad estaba así que hasta nervioso de hacerlo, lo primero que hice el día que inicié mi primera clase fue preguntarles cuáles eran sus pronombres. Yo me presenté con ellos y les dije, hola, soy Tirso, mis pronombres son masculinos, y me gustaría que ustedes también se presenten y que lo primero que me hagan saber son sus pronombres. Porque dije, ¿qué tal si hay una persona que aquí, por esa simple pregunta, le hago sentir mucho más cómoda? O sea, ¿qué tal? O sea, yo no lo sé, porque es este tema, ¿no? De cómo nos leemos. O sea, yo te puedo leer masculino, pero ¿qué tal si a ti no te gusta?
Entonces, o sea, creo que la diversidad se respeta en la medida en la que entendemos que es mejor no asumir. Y ahí es cuando identidad lo de las ligamos a los personas. derechos humanos, ¿no? Claro, sí, claro. Porque, o sea, este es un derecho fundamental. Creo que hay un derecho consagrado en la Constitución que ha servido para muchas leyes muy avanzadas de progresía, como es, por ejemplo, inclusive el consumo de la marihuana, que es el libre desarrollo de la personalidad. O sea, este ha sido el argumento que ha utilizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decir que una persona tiene derecho a fumar marihuana si así lo desea. Y entonces yo creo que el libre desarrollo de la personalidad también radica en cómo me gusta ser nombrado. Pues si tengo derecho a fumar marihuana, ¿cómo no voy a tener derecho a que me digan como yo quiero que me digan? Pues sí. O sea, Sí. me parece mucho más primitiva la idea, pues, ¿no? Y me lleva a un punto, hablamos de la capacitación y creo que es muy importante, pero yéndome un poquito más para atrás, yo diría, ¿qué tanto las empresas, por ejemplo, o las instituciones en general, conocen las necesidades de los colaboradores? Pues dependiendo de qué tanto se acerquen a los colaboradores. O sea, ¿qué tanto sucede eso en las organizaciones? Yo creo que poco. Yo lo hablo como, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, yo no conozco mucho de empresas, pero sí de instituciones públicas. Y honestamente creo que estamos en deuda. Yo soy director de una institución pública, pero creo que los directores de las empresas pues están tienen la misma deuda. Y yo creo que aquí la pregunta que una empresa o una institución se tiene que hacer es, ¿cuándo vamos a dejar de ser omisos? O sea, ¿cuándo vamos a dejar de ser omisos ante una realidad que todos sabemos que existe? Existe, más allá de si estamos o no estamos de acuerdo, más allá de si lo entendemos o no lo entendemos. Entonces, el hecho de conocer una realidad y no atenderla nos genera una omisión. Es como una responsabilidad fiscal o una ley. O sea, el hecho de no conocer una ley no te exenta de cumplirla. Cumplimiento. Ajá. Entonces, creo que volvemos a lo mismo en el caso de las personas y de la diversidad y de la inclusión y del género. Creo que las empresas tienen que aspirar a abandonar este limbo de omisión. Okay. ¿Por qué? Porque, a ver, o sea, Ernesto, Omar, nosotros, personas de 3 generaciones, hasta en algún momento hemos hablado de memes. O sea, todos hemos visto esto. Todos hemos visto cómo las empresas para las que hemos trabajado, porque yo también he trabajado en el sector privado, se ha vestido de colores el mes del orgullo o el día del orgullo. Entonces, un día o una semana o un mes en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. O sea, no tenemos que seguir con lo mismo, tenemos que romper lo establecido y hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, muchas gracias por su participación y esperemos poderte invitar algún otro día.